Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Si tenemos las notas del sermón o las hojitas, o si simplemente estamos tomando notas, el mensaje es: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Una característica de un cristiano genuino es una vida de obediencia. Es una vida que escucha y se somete a la voluntad de Dios. En este capítulo 10 de Juan, Jesús ha venido hablando acerca de eso, ya que los judíos no le aceptaban. Y en el versículo 27 y 28 pronuncia estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando leemos estas palabras, espero que algunos de nosotros nos podamos identificar con ellas y poder decir: yo soy una oveja del Señor. Yo escucho su voz y me dejo guiar por esa voz. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, es la vida de obediencia a esa voz del Señor la que nos permite estar seguros de que somos realmente sus ovejas, de que somos realmente sus hijos. De hecho, en Mateo capítulo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, es un pasaje bastante conocido, y dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La vida de obediencia es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Dice: en el día del juicio muchos me dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ahora, cuando expresa aquí nunca los conocí, bueno, no es que Dios no sepa quiénes son. Dios conoce todo. Simplemente está expresando que no hay una relación íntima como la tiene con sus hijos. Y es importante para nosotros, iglesia, entender que escuchar la voz de Dios es una bendición para nosotros. Es la guía que Dios nos da al ser sus hijos. No es algo que hacemos a fuerzas o que hacemos para convertirnos en hijos de Dios. Escuchamos su voz, nos sometemos a ella porque somos sus ovejas. No sé cuántos de ustedes llegaron a estar en algún lugar, ¿verdad? Y de repente escuchabas una voz. No todo el tiempo era una voz angelical, ¿verdad? Muchas veces era una voz de regaño. Y sabíamos que era nuestra mamá o sabíamos que era nuestro papá. Lo identificábamos claramente. A pesar de que había muchas mamás y muchos papás en ese lugar, nosotros sabíamos quién nos estaba hablando a nosotros. Como hijos de Dios, nosotros tenemos esa bendición que el mundo no tiene. En medio de un mundo de tanta confusión y tantas ideas, es importante para nosotros reconocer que Dios no nos ha dejado solos, sino que nos acompaña. La tentación es demasiado grande, el pecado es demasiado engañoso y el mundo es demasiado atractivo. Por eso es que nosotros, como ovejas de Dios, como sus hijos, necesitamos estar escuchando su voz para poder ir a donde Él quiere que nosotros vayamos. De hecho, en el Antiguo Testamento, si podemos buscar en Números capítulo 9, versículo 15,
Dios le da instrucciones precisas a Moisés de construir su tabernáculo. Números capítulo 9, perdón, 9:15. Y este tabernáculo de alguna manera iba a simbolizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. De hecho, el tabernáculo lo ponen y alrededor de él estaban las tribus. Y ellos iban con un rumbo desconocido para ellos, ¿verdad? Números 9:15. ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? Dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. ¿Ok? En la noche se convertía en fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche la nube se cubría, el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Es decir, ellos iban a la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando ellos miraban que la nube se movía, ellos levantaban sus, ¿cómo se dice? Sus chivas y se movían sus cachivaches, y se movían en la dirección hacia donde esta nube de fuego iba. ¿Okay? En aquel tiempo no existía lo que ahora utilizamos, ¿verdad? En los carros, ¿cómo se dice? En navegación, no había ubicaciones. O sea, no es como, sigan la ubicación. No. Era una vida de fe, era una vida de obediencia. Dice, cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y le seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo armaba el campamento. Es decir, ellos entendían que ahí había que esperar. Versículo 18. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Voy a repetir esa parte. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Es decir, ellos no se movían. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Espero que estemos entendiendo, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Si la nube se detenía un día, 2 días, 3 días, ellos se detenían. Cuando ellos miraban que la nube se movía, ellos iban atrás de esa nube. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos se levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Entonces, este es un ejemplo que ilustra cómo Dios siempre va a querer llevar a sus hijos por el camino. Jesús estaba diciendo, mis ovejas, ustedes las pueden identificar porque escuchan mi voz y me siguen. Una vida de obediencia es la característica de un hijo de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Quisiéramos que las cosas avanzaran más rápido, quisiéramos que no haber tenido que atravesar por ciertos momentos, pero si estamos escuchando la voz de Dios, estamos por el camino seguro. A mí me sorprende, ¿verdad?, cuando de repente ves a personas actuar de cierta forma y tú dices, ¿a quién está escuchando? O sea, ¿qué voz está escuchando?
¿Por qué se deja ir en una vida de desobediencia? Bueno, es que como les decía al principio, el pecado nos engaña, la tentación es muy grande. El pecado es muy engañoso y el mundo es muy atractivo. Yo entre broma y broma, ¿verdad? Cuando veo que algo así sucede, me recuerdo de Eva, ¿verdad? Y digo, ay Eva, un fruto, por un fruto desobedeciste. Y a veces hasta juego en mi mente y digo, como si Eva me pudiera contestar, ay Alejandro, y tú por esto estás desobedeciendo. Porque es constante para nosotros desviarnos como ovejas, confundirnos, ¿verdad? Por eso es que necesitamos del pastor. Por eso necesitamos del Señor. Porque nos da el miedo, nos desanimamos, nos cansamos, nos confundimos, nos debilitamos. Pero la voz del Señor está siempre disponible para nosotros. Ahora, las historias que están en la Biblia nos ilustran lo que sucede cuando no estamos escuchando la voz del Señor. Vamos a ir a otro ejemplo muy conocido, Saúl. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, Israel había pedido tener rey, ¿verdad? Como las demás naciones, ya la mayoría de nosotros no sabemos la historia. El profeta Samuel iba a realizar una ceremonia delante del pueblo en Gilgal, donde Saúl debía esperar 7 días. La razón que les estoy dando esto, sé que no sabemos la historia en general, pero hay instrucciones muy básicas. Esperar 7 días, ahí va a ser la ceremonia. Y ahí va a esperar instrucciones. Pero las circunstancias para esperar no eran las ideales desde el punto de vista de Saúl, como muchas veces tampoco lo son para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Se escucha fácil decir, mira, hay que esperar, o ¿por qué Saúl no esperó, verdad? Bueno, es que a veces las circunstancias. 1 Samuel 13:8 dice, él esperó 7 días conforme el tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Es decir, él estaba viendo que se estaba quedando solo. Imagínate la responsabilidad de este hombre, ¿verdad? Como rey. El orgullo que él sentía y de repente te empiezas a quedar solo y dices tú, bueno, tengo que hacer algo, tengo que actuar. A lo mejor no entendí si eran 7 días, a lo mejor Samuel se perdió en el camino. Y volvemos a un ejemplo, ¿verdad? No había esa comunicación que ahora tenemos, de decir, oye, ¿te falta mucho? ¿Ya vienes? Mándame tu ubicación, ¿te perdiste? No, o sea, era un no saber dónde viene Samuel. Como muchas veces el día de hoy nosotros no sabemos dónde está la respuesta a nuestras oraciones y decimos, ¿faltará mucho? ¿Será que Dios no está escuchando mis oraciones? Porque las circunstancias no son las que nosotros hubiéramos deseado. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Es decir, él dijo, bueno, no hay necesidad de esperar a Samuel, lo voy a hacer a mi manera, como la canción. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. O sea, estaba todavía ahí haciendo el sacrificio y llega Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas, es decir, Saúl está diciendo, la culpa no es mía. La culpa es del pueblo que se estaba dispersando y la culpa es tuya que tardaste en llegar. Si no llegabas en los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. O sea, tú lees estas palabras de Saúl y dices, pobrecito Saúl, ¿verdad? El ejército se le estaba yendo, Samuel se tarda y él se vio forzado. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente.
No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino para Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. Tengo otro ejemplo, Génesis. Si no saben dónde está Génesis, es el primer libro. Génesis 16. Es una historia también muy conocida, ¿verdad? Muy, muy conocida. Abraham le ha sido prometido, ¿verdad?, tener un hijo, pero no pasa, no sucede. Todo el mundo está teniendo hijos, menos Abraham. Entonces, la esposa tiene una idea. Génesis 16:12. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Es decir, algo similar a lo de Saúl. Lo voy a hacer en mis fuerzas. O sea, sí sé lo que Dios me ha prometido. Sí sé que Dios lo puede hacer, pero lo voy a hacer yo. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella tenga hijos. Y Abraham tan obediente, ¿verdad? Abraham escuchó la voz de Sarai, o sea, le hizo todo el sentido del mundo, pues sí es cierto, a lo mejor esta es la forma, ¿verdad? Génesis 16:11 nos cuenta, ¿verdad?, de la esclava de Sarai. Dice, el ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás un hijo, lo llamarás Ismael. Este no es el hijo de la promesa, este es el hijo de la desobediencia, ¿verdad?, de Sarai y Abraham. Entonces, ¿qué significa Dios oye? Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Como que no está muy bonita esa descripción, ¿verdad? Pero bueno, así está. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, dice. Vivirá en franca oposición contra todos sus familiares. Estos son los árabes que todavía el día de hoy le hacen la guerra a Israel, ¿verdad? Entonces es otro ejemplo de cómo muchas veces no es tan sencillo para nosotros escuchar la voz del Señor, porque las circunstancias, porque nuestra humanidad nos hace dudar. Otro ejemplo, Números 21. Justo después de haber derrotado a los cananeos, nos encontramos con un incidente más en el peregrinaje de Israel. Números 21, versículo 4 al 6, dice, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Qué milagro, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se haya impacientado. Qué raro. Si casi desde que salieron se la pasaron quejándose, murmurando. Y en ocasiones también nosotros le hacemos así, ¿verdad? Cuando algo no está como queremos, nos impacientamos, nos desesperamos. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés dice, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Tú lees esta declaración del pueblo y dices tú, creo que Carlos lo mencionaba en la semana, hablando de la bendición del temor de Dios. Pero tú lees eso y tú dices, qué falta de temor, de respeto a Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestros tiempos expresamos frases así, de desesperación, de queja contra el Señor. O sea, ¿por qué permites que esto venga, Señor? ¿Por qué no nos escuchas? Ahora que hemos terminado el libro de Job, es impresionante. Bueno, yo subrayé las veces que Job expresa una frase de dolor en contra del Señor, ¿verdad? Porque él dice, ¿sabes qué? Me has hecho,
Me has tratado como un enemigo, has lanzado tus flechas contra mí. Son frases fuertes. Y aquí el pueblo se impacienta y dice, Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto tan a gusto que estábamos allá, verdad? Siendo golpeados. Una vez más dice, no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y hay momentos en nuestras vidas en que podemos llegar a sentirnos así. Señor, ¿para qué otro capítulo de prueba? ¿Por qué parece que no respondes a nuestro clamor? ¿Estás enojado con nosotros? No, sé que lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo haces entonces? Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Ese es un capítulo fuerte. A razón, ¿verdad?, de la constante desobediencia de este pueblo. Nosotros tenemos la bendición una vez más de que Dios quiere guiarnos como sus ovejas. No debemos de verlo como algo negativo, debemos de verlo como lo que es. Jesús está rodeado de judíos que no querían creer en Él, que no le querían obedecer, que hacía un milagro y decían, no, Él lo hace por el poder del enemigo. Y luego Él voltea y es como si de alguna forma, ¿verdad? Es una ilustración nada más, señalara a sus ovejas, que estos son los míos. Porque estos escuchan mi voz y lo obedecen. Un último ejemplo está en Éxodo capítulo 33. Moisés había ido al monte Sinaí a recibir instrucciones para que dijeran la conducta del pueblo. Mientras esto sucedía, el pueblo se desesperó, le piden a Aarón que haga algo, ¿verdad? Y ellos le dan el oro y hacen esos ídolos. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Bueno, justo después de eso, Moisés, en el capítulo 33, versículos 13 al 16, hace una declaración que creo que es importante, porque él entiende la valía que tiene escuchar la voz del Señor. Dice, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Versículo 15, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Es decir, Moisés decía, para mí, Dios, lo más importante es tu presencia con nosotros. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? La siguiente frase para mí, me voló la cabeza. Dice, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés estaba expresando lo que había en su corazón y él dice, Señor, es tu voz, es tu guianza, es tu presencia la que nos hace diferentes de las demás personas. Moisés hace a un lado de alguna forma la tierra prometida y dice, no me interesa llegar a la tierra prometida, Señor, si tú no vienes conmigo. Y eso es muy interesante para nosotros porque pudiéramos no darle el valor a lo que la voz de Dios tiene en nuestras vidas con tal de alcanzar esas metas y esos propósitos que nosotros queremos alcanzar.
¿verdad? Y entonces, sin darnos cuenta, nos comenzamos a desviar de la voluntad de Dios para nuestras vidas, por alcanzar las metas a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, aunque no sea por ahí. Aunque sabemos claramente que esa no es la voluntad del Señor. A mí lo que me gusta de este pasaje de Juan 10:27 es que Jesús dice, bueno, pues como no me obedecen, dejan de ser mis ovejas. Así haríamos algunos de nosotros, ¿va? Si no me obedecen, ya no son. Pero porque somos sus ovejas, aún en momentos de desobediencia, vamos a volver a donde Él está. Por eso es que Él dice, ¿verdad? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Entonces, la declaración de mis ovejas oyen mi voz es una declaración que debería de darnos consuelo y ánimo sin importar dónde estemos. Porque sin importar en dónde estemos, el Señor quiere que nosotros estemos escuchando su voz y podamos darle vuelta si es necesario. Porque Él es nuestro buen pastor. Entonces, si el día de hoy algunos de nosotros estamos en desánimo, no es para que estemos ahí. Si algunos de nosotros estamos en frustración, no es para que estemos ahí. Si algunos estamos molestos con el Señor porque las cosas no están como tú quisieras que estuvieran, no es para que estemos ahí. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Porque cuando empiezas a escuchar tu voz de tú te mereces esto y por qué el Señor no te contesta, eso comienza a afectar tus emociones. Cuando empezamos a escuchar nuestra voz de decir, no, mira, voy a justificar mi pecado como lo hizo Saraí. Mira, a lo mejor es por este lado. Esa no es la voz de Dios. Ahora, cuando hablo de la voz de Dios, hablo de la Escritura. Y por eso antes de irnos quiero darte algunos consejos de cómo puedes tú escuchar la voz de Dios. Porque es importante, ¿verdad? Si hemos dicho que el Señor quiere que escuchemos su voz, pues ¿dónde la encontramos? Pues obviamente en la palabra, ¿verdad? Salmo 5:3. Necesitamos buscar a Dios cada día. Dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. Esta es una oración que es un retrato de la dependencia de nosotros como ovejas ante el Señor. Nosotros presentamos nuestro caso. De hecho, no sé si fue Ariel el que dijo ahorita, ¿verdad? Acerca de la oración. O sea, digo, no es lo más importante, ¿verdad? Pero, o sea, oramos muy bien. Porque estamos expresando lo que hay en nuestro corazón. Dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. El salmista estaba diciendo, yo sé que tú me escuchas, Señor. Yo sé que no son palabras al aire. Y luego termina diciendo, esperaré atentamente tu respuesta. Entonces necesitamos hacer de Dios una prioridad y buscarlo pues cada día. A lo mejor tú eres como Carlos que se levanta a las 5 de la mañana, como Ariel que está aquí hasta la 3:30 de la mañana. A lo mejor eres como otros, ¿verdad? Cuando nos vamos un poquito más tarde. Lo importante es buscarlo cada día. Lo importante es decir, Señor, ok, yo soy un esposo, yo soy un padre. Yo tengo gente a mi alrededor con necesidades reales y yo necesito escuchar tu voz el día de hoy.
Ahorita que estamos en Proverbios, bueno, Proverbios y Gálatas, ¿verdad? Pero Proverbios es un libro de muchos consejos, ¿verdad? En la mañana leíamos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, es algo muy fácil de leer. Tenemos que fiarnos del Señor, confiar en Él. No pensar que nosotros lo sabemos todo, sino, Señor, ayúdanos. De hecho, también en Salmo 63 dice, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Yo les recomiendo esto, iglesia. Busquemos a Dios. O sea, busquemos su rostro, no busquemos su mano. O sea, no vayamos únicamente a pedirle y a pedir. O sea, entiendo que es parte de nuestra necesidad, pero cuando solamente vamos a buscar su mano, nos perdemos de realmente poderle conocer. ¿Verdad? Hay un tiempo para pedirle, claro que sí. Pero no hagamos de ese tiempo devocional un tiempo de petición únicamente. No sé si me estoy explicando. O sea, sí podemos pedir, claro, pero no únicamente que se trate de, te digo todo lo que necesito y me voy y espero que me respondas. Sino es un tiempo donde nosotros abrimos la palabra y leemos, conocemos el carácter de Dios. Y bueno, abrimos un tiempo para hacerle nuestras peticiones. Dice, quiero verte en tu santuario, contemplar tu poder, tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y te daré gritos de alegría. Esto es una oración de una persona que desea estar en la presencia de Dios, que desea escuchar la voz de Dios. De hecho, en Deuteronomio 18, y este es un pasaje que ya creo que también conocemos, Dios le da una instrucción al rey y a los subsecuentes reyes, ¿verdad?, que iban a estar delante de su pueblo Israel. En Deuteronomio 18 dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia en este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrás esa copia siempre consigo. No algunas veces, ¿verdad? Siempre. Y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Es decir, Dios quería que su rey, que iba a reinar sobre su pueblo, temiera a Él, respetara a Dios, le honrara. Y eso se produce cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, porque podemos conocer el carácter de Dios. Dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, era una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ahora, cuando hablamos de humildad, iglesia, no estamos hablando de no tener dinero. Porque a veces que relacionamos, no, pues yo soy bien humilde, pues no tengo dinero. No, hay gente que no tiene dinero y es bien orgullosa. Hablando de la voluntad de Dios. Hablando de escuchar lo que Dios le quiere decir. Entonces, lo primero que debemos hacer para escuchar la voz es hacerlo todos los días. Número 2, que lo vimos en disciplinas espirituales para la piedad, es meditar en las promesas durante el día. ¿Sabes? Es lo mismo, o sea, nos toma el mismo esfuerzo meditar en los problemas que meditar en las promesas de Dios. El resultado es totalmente diferente.
Pero si nosotros ocupamos nuestra mente en los problemas y en por qué esto y por qué lo otro y fíjate y esto puede pasar. Ok, es lo mismo que si tomamos una promesa de Dios y le estamos dando vuelta. Salmo 119, 95 dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Filipenses 4:8, creo que la mayoría de nosotros sabemos este pasaje. Dice, piensen en lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Entonces, una manera en que nosotros podemos hacer es, tienes un problema, una situación, ¿verdad? Y estás pensando en eso y estás pensando. Okay, cuando estés en ese momento, di, a ver, esto es lo que yo estoy pensando, ¿es noble? ¿Es correcto? ¿Es puro? ¿Es hermoso? ¿Es admirable? No, entonces no estés pensando en eso. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Porque cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, estamos escuchando su voz. Tomamos un pasaje, ¿verdad? Y bueno, ahí sí entra que si entre más temprano hagamos nuestro devocional, pues más oportunidad tenemos de estarlo rumiando, estar diciendo, hey, este pasaje, ¿por qué dice así? ¿Qué significa esta palabra? Tenemos todo el día. Número 3, otro consejo es confiar. O sea, para poder escuchar la voz de Dios necesitamos confiar en su fidelidad en medio de la dificultad. Salmos 42:11 es como si el salmista está hablando consigo mismo y dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi confianza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, corremos el peligro de decir, ay, aquí se acabó esto ya se acabó, hasta aquí llegamos. Y necesitamos haber estado con el Señor todos los días, estando meditando sus promesas y confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que Él iba a hacer. En que Él es fiel, en que Él es nuestro proveedor, en que Él nos consuela, en que tenemos vida eterna, en que tenemos una relación con Él, que Él escucha nuestras oraciones, que no estamos solos. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, hagamos de buscar a Dios un hábito, meditar en su palabra y ya ves que tenemos una promesa, confiar en esas promesas, pero sobre todo confiar en el carácter de Dios. Dios es amor, Dios nos ama, iglesia. Dios quiere lo mejor para nosotros, su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Sí, no se siente bien a veces, es cierto, es parte de la vida. Es parte de estar en un mundo caído con el que nosotros estamos. Pero aún en esos momentos, Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue llamando ovejas. Dios nos sigue diciendo, hey, nadie las va a arrebatar de mi mano. Siguen siendo míos. Número 4. Es Salmo 119:63. Y esta es una parte bien importante y a lo mejor muy básica. Necesitamos juntarnos con gente de fe. No únicamente para hablar de lo que no está bien, sino para animarnos, para consolarnos,
para edificarnos, para apoyarnos, para aconsejarnos, abrazarnos, cuidarnos, sostenernos, levantarnos, apoyarnos. Dice, soy amigo, dice, de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz del Señor, lo busco todos los días, medito en sus promesas, estoy confiando en Él, pero también procuro de confiar, de juntarme, con gente de fe. A veces no tenemos tantos problemas, ¿verdad?, en ver una serie en alguna plataforma de maratón, pero a veces sí tenemos un problema, a veces para sacar tiempo entre nosotros, para apoyarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos puede hablar a través de un consejo de una persona. Es más, Dios nos habla, creo, cada mañana cuando escuchamos las oraciones, desde los más chiquititos hasta los no tan chiquititos. Hebreos 3:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, Hebreos 3:12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Nosotros debemos de procurar decir, hey, cuidado con esto, nos puede afectar, te puede afectar. Ten cuidado, hermano, con esto. O ¿sabes qué? Y como iglesia tenemos que cuidar esto, esta actitud, esta forma. Dice, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. De hecho, ahí mismo en Hebreos, pero 10:25 dice, no dejemos de reunirnos como lo hacen algunos. Entonces sigue cumpliendo, ¿verdad? Una persona que no quiere escuchar la voz de Dios, comienza, es el primer síntoma, ¿verdad?, de que alguien no está bien, el dejar de congregarnos, porque el enemigo nos va a estar lanzando dardos de fuego. Entonces, no dejemos de reunirnos como lo hacen algunos. Reina Valera lo dice más bonito, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Al contrario, dice, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y ahí entra otra vez, cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros llegamos un poquito antes o nos vamos un poquito después, o el miércoles que nos vemos, nos animamos a seguir confiando. Y más, dice, cuando vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces, iglesia, nosotros tenemos la bendición de que somos llamados ovejas de Dios. Tenemos la bendición de que Él dice, ¿saben qué? Aquellos que son mis ovejas son mías, escuchan mi voz, yo las conozco, es decir, esa intimidad que ahora tenemos, me siguen, les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie puede quitármelas, porque mi Padre, dice, me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Entonces una oveja, ¿verdad? Una oveja tiene esa seguridad, esa confianza de que el Padre le conoce. Aquí lo importante para nosotros es decir, hey, si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Voy a comenzar a buscar a Dios todos los días para conocerlo, conocer su carácter. Voy a estar meditando en las promesas de Dios. Les digo, es el mismo trabajo que meditar en un problema. Nada más quita el problema y pon una promesa y vas a avanzar mucho. Procurar juntarnos, ¿verdad? A veces es difícil porque pues en los trabajos y eso, pero una llamadita, ¿verdad? Una llamadita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y procurar en la medida de lo posible, iglesia, que esa conversación no aterrice en algo negativo. No aterrice en, te fijaste que esta persona aquello, te fijaste, porque esa es la tentación, ¿verdad? Tratar de buscar conversaciones que no aterricen ahí, sino que aterricen en la grandeza, en el carácter, en la misericordia de Dios, en lo que vemos que Dios está haciendo. Y de esa forma, entonces, vamos a estar escuchando la voz de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, obviamente nos habla a través de consejos de personas cristianas que leen la palabra, ¿verdad? Y que lo que te van a decir está en la palabra. Para evitar irnos por rumbos que nos van a traer dolor, nos van a traer insatisfacción. ¿Sale? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por ese deseo, Señor, que tienes siempre de guiarnos, Señor, como tus ovejas. Esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros, Padre, pueda escucharte cada vez más claramente a través de la lectura de tu palabra. Si quizá algunos de nosotros, Dios, hemos tenido dificultad para desarrollar un tiempo de devocional, te pedimos, ayúdanos. Ayuda a la mujer que está ocupada entre la limpieza de casa y la crianza de los hijos y las múltiples ocupaciones a sacar un tiempo, Señor, cada día para buscarte. Ayuda al hombre de la casa que siente la responsabilidad de trabajar y buscar el sustento para que de forma intencional saque ese momento oportuno diariamente de leer tu palabra y de esa forma conocerte. Ayuda a ese joven que a lo mejor considera que ahorita no es tan importante o que está tan ocupada, para que pueda comenzar a poner su confianza en ti, Señor, cada día, que pueda buscarte con diligencia, Dios. Ayúdanos a todos, Señor, según la situación que estemos enfrentando. Y si el día de hoy, Señor, hay entre nosotros personas que hemos escuchado otras voces, te pedimos, ayúdanos a volvernos a conectar contigo, escucharte, Señor, con claridad y ser obedientes a lo que tú ya nos has mostrado, a lo que ya sabemos que debemos hacer, Señor. Que podamos confiar en que si te obedecemos a ti, tú vas a suplir toda circunstancia, Señor, adversa que se pudiera levantar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.